Esta serie de vídeos sobre instrumentos astronómicos va a seguir de cerca el libro Introducción a la Astronomía, Introduction to Astronomy, de la serie OpenStax de Rice University. En específico vamos a seguir el capítulo número 6. Y vamos a estar hablando sobre instrumentos de colección de data, como son los telescopios, y cómo se organiza esa información y cómo finalmente se guarda. Vemos en pantalla el telescopio Hubble, el cual todavía, ¿verdad?, está funcionando en el espacio y que ha sido uno de los instrumentos astronómicos más importantes de las últimas décadas. Y así como este instrumento, pues tenemos otra serie de instrumentos que detectan distintas radiaciones que provienen de las estrellas y del universo como objeto, y nos permiten analizar entonces esa información, ¿verdad?, coleccionarla para analizarla y entender cosas importantes sobre nuestro universo. Hay tres componentes básicos de un sistema moderno para medir la radiación de fuentes astronómicas. El primero es un telescopio que recolecta luz visible o radiación a otras longitudes de onda, como se muestra en la figura, ¿verdad? Hay tres fotos de la constelación de Orión. La primera, la A, está en el visible, la B en rayos X y la C en el infrarrojo. Y es importante, ¿verdad?, coleccionar datos, o sea, medir en distintas longitudes de onda, porque eso nos permite ver distintos procesos físicos que ocurren en los objetos. Y para eso necesitamos un telescopio o algún instrumento que mida o recolecte la luz, ¿verdad?, o radiación electromagnética, para que después sea analizada acá en la Tierra. Del mismo modo que se puede capturar más lluvia con un cubo que con una taza de café, los telescopios grandes recolectan mucha más luz que la que puede recolectar el ojo humano. Por lo tanto, los usamos para recolectar más luz. Segundo, unido a ese telescopio hay un instrumento que ordena la radiación entrante por longitud de onda. Un ejemplo es un prisma que separa la luz en los colores. Así que ese tipo de instrumento debe estar unido al telescopio para que nos permita analizar la radiación que va llegando. En tercer lugar, necesitamos algún tipo de detector. Un dispositivo que detecta la radiación en las regiones de longitud de onda que hemos elegido y las registra permanentemente, y así mantenemos las observaciones que hacemos, ¿verdad?, en record, las cuales pueden posteriormente ser analizadas. En la antigüedad teníamos observatorios, pero en estos se podían medir las posiciones de los objetos celestes, principalmente para mantener un registro de hora y fecha. Y vemos en la figura A, o en la foto A, Machu Picchu en Perú y Stonehenge en la foto B. Y estos eran lugares donde se medían las posiciones de las estrellas. No había, como hoy en día, ¿verdad?, capacidad para almacenar información o analizar la luz que les llegaba desde el cielo. Hoy en día se realiza investigación sobre el cosmos, su evolución, su contenido y su futuro. Así que cuando tenemos un telescopio, que es ese primer instrumento que necesitamos,
él tiene dos funciones bien importantes. La primera es recoger la luz débil de una fuente astronómica, ¿verdad? Tiene la capacidad mejor que a simple vista de recolectar o recoger esa luz débil de las estrellas. Y la segunda sería enfocar toda la luz que recibe en un punto o una imagen. Así que de esta manera nos permite a nosotros ver el objeto que tal vez a simple vista pues no puede verse. Los telescopios que recogen radiación visible generalmente usan una lente o un espejo para recoger la luz. Y de acuerdo a lo que utilicen, pues les vamos a dar un nombre, como vamos a ver en videos posteriores. En todos los tipos de telescopios, la capacidad de recolección de la luz está determinada por el área del dispositivo, que actúa como el cubo recolector de luz. Sea un espejo o sea un lente, cuán grande sea ese espejo o ese lente es lo que determina cuánta luz puede ser recolectada. Como la mayoría de los telescopios tienen espejos o lentes, podemos comparar su poder de recolección de luz comparando las aberturas o diámetros de la abertura a través de la cual la luz viaja o se refleja. Vemos que para poder recolectar más luz construimos telescopios cada vez más grandes. Y es debido a eso, porque la cantidad de recolección de luz está determinada por el área del dispositivo. Si aumentamos entonces la abertura, aumenta la cantidad de luz que podemos recolectar. Y por ejemplo, un telescopio con un espejo de 4 metros de diámetro puede acumular 16 veces más luz que un telescopio con un diámetro de 1 metro. Y eso es debido a que si miramos, bueno, si asumimos que el espejo es circular, el área de un círculo está dada por esta expresión matemática. A es igual a pi por r al cuadrado. Como estamos hablando del radio, del diámetro, pues el radio es la mitad del diámetro. Aquí d representa el diámetro del círculo, lo dividimos entre 2 y tenemos entonces el radio. Así que al sustituir d sobre 2 en la ecuación para el área, como hemos hecho aquí, tenemos que el área es pi por d sobre 2 elevado al cuadrado. Y cuando usted expande el cuadrado, pues obtiene lo siguiente. El área es 1/4 pi d al cuadrado. Por lo tanto, el área cambia con el cuadrado del diámetro. Por lo tanto, si aumentamos el diámetro de 1 metro a 4 metros, la cantidad de luz que se puede recolectar por el telescopio es 16 veces mayor que si fuese 1 metro. Eso lo podemos calcular. Así que en este ejemplo, la pregunta es, ¿cuál es el área de un telescopio de 1 metro de diámetro o de un diámetro de 4 metros? Y demuestre que la relación entre las dos áreas es 16:1. Así que para el primer telescopio, su diámetro es 1 metro. Vamos a entonces a escribir D1 como si fuese el diámetro de ese primer telescopio. Ese diámetro es 1 metro. En el caso del segundo, el diámetro del segundo, que le vamos a llamar D2, es 4 metros. Así que el área del primer telescopio, A1, es igual a pi por D1 al cuadrado. Así que esta sería el área de ese telescopio de 1 metro de diámetro. Para el segundo, A2 va a ser igual a pi por D2 al cuadrado. Por lo tanto, como me pide la relación de las dos áreas, yo voy a dividir A2
entre A1. Y tenemos entonces que esto sería pi de 2 al cuadrado dividido entre 4. Todo dividido entre pi de 1 al cuadrado dividido entre 4. Y como estamos dividiendo dos fracciones, tenemos que esto sería una multiplicación de pi de 2 al cuadrado entre 4. Y la segunda fracción multiplicamos por el recíproco, que sería 4 sobre pi de 1 al cuadrado. Y vemos entonces que esto lo podemos escribir de la siguiente forma. La 4 cancela, pi cancela. Y entonces A2 dividido entre A1 va a ser igual a D2 al cuadrado dividido entre D1 al cuadrado. Lo cual podemos escribir como D2 sobre D1 al cuadrado. Y ahora podemos demostrar que la relación de las dos áreas es 16 a 1. Si calculamos entonces aquí A2 sobre A1, vemos que esto es 4 metros sobre 1 metro al cuadrado, y por lo tanto A2 sobre A1 es igual a 4 al cuadrado, 16. Por lo tanto, si comparamos el área 2 con el área 1, A2 es 16 veces lo que sea el área 1. Por lo tanto, la relación de las dos áreas, si relacionamos el área 2 al área 1, esa relación es de 16 a 1. Así que hemos demostrado lo que pide el problema, que un diámetro de 4 metros nos permite tener un área 16 veces más grande que un diámetro de 1 metro. Después de que el telescopio forma una imagen, necesitamos alguna forma de detectarla y grabarla para que podamos medir, reproducir y analizar la imagen de distintas maneras. En los siglos XIX y XX, el uso de la fotografía se generalizó. En aquellos días, las fotografías eran un registro químico de una imagen en una placa de vidrio especialmente tratada. Esta técnica fue mejorando y esa era la forma en que se registraba la luz que provenía de las estrellas a través de fotografías. Note que si bien esto fue un avance en aquel momento, hoy en día se considera una técnica bien complicada porque tenemos otros instrumentos que permiten grabar esto de forma digital y hacen el análisis un poco más sencillo. Esas imágenes, ¿verdad?, que se graban digitales, se pueden almacenar en computadoras, se pueden analizar utilizando algún programado y nos permiten tener, ¿verdad?, más información que simplemente en una fotografía. Vamos a hablar un poco entonces de la formación de las imágenes. En el caso de aquellos telescopios que tienen lentes, una lente, ¿verdad?, la definimos como una pieza transparente de material que refracta los rayos de luz que pasan a través de ella. Usted toma un pedazo de algún material transparente y le da una cierta forma, y cómo la luz pasa a través de ese objeto, ¿verdad?, cómo los rayos se comportan depende de la forma que tiene ese pedazo transparente de material que le llamamos una lente. Si los rayos de luz son paralelos a medida que ingresan, la lente los hace converger en un solo punto para formar una imagen.
claro, en este caso estamos hablando de una lente que es convergente, ¿verdad? Una lente que toma rayos paralelos, ¿verdad? Que son rayos que vienen, digamos, de lejos, y esos rayos paralelos la lente los refracta, ¿verdad? Los desvía y ellos convergen en un punto. Si las curvaturas de las superficies de la lente son correctas, todos los rayos paralelos de luz se refractan de tal forma que convergen hacia un punto que llamamos el foco de la lente. Aquí estaría, ¿verdad?, el foco de la lente. Ahí es donde todos los rayos que sean paralelos van a converger. Dice, por ejemplo, desde una estrella, porque la luz que nos llega desde una estrella, la que es capaz de llegar a nosotros, es porque los rayos están bastante paralelos cuando surgen de la estrella, cuando son emitidos, y a pesar de la gran distancia a nosotros, pues se han mantenido paralelos, y por eso es que debido a la gran distancia de la estrella los vemos paralelos cuando los recibimos. En el foco aparece una imagen de la fuente de luz. En el caso de los rayos de luz paralelos, la distancia desde la lente a la ubicación donde se enfocan los rayos de luz o imagen detrás de la lente se denomina longitud focal de la lente. La longitud focal es la distancia desde la lente hasta el foco. Esta distancia que estoy marcando en la figura. Esto sería lo que llamamos la longitud focal. Las estrellas y otros objetos astronómicos están muy lejos. En el momento en que los pocos rayos de luz que apuntan hacia nosotros llegan a la Tierra, son para todos los propósitos prácticos paralelos entre sí. Y al ver la imagen formada por la lente de un telescopio, para ver esa imagen formada de la lente de un telescopio usamos una lente adicional que llamamos ocular. El ocular enfoca la imagen a una distancia que puede ser vista directamente por nosotros o en un lugar conveniente para un detector. Usando diferentes oculares podemos cambiar la magnificación de la imagen, la podemos ver más grande o más pequeña. Y también redirigir la luz a una ubicación más accesible. En el caso de las estrellas, estas se ven como puntos de luz y aumentarlas no hace mucha diferencia, ¿verdad? Por eso vemos cualquier estrella a través de un telescopio y sigue apareciendo como un puntito de luz, y esto es porque están tan y tan lejos que para verlas con detalle necesitaríamos un telescopio bien grande. Pero si vemos, por ejemplo, planetas o alguna galaxia, pues entonces cuando uno magnifica, pues puede ver detalles y entonces se beneficia de esa magnificación. Estos objetos tienen estructura, están más cerca en el caso de los planetas. En el caso de las galaxias, pues como es un gran cúmulo de estrellas, pues tienen una estructura, y eso sí se puede ver a través de los telescopios, pero las estrellas lejanas básicamente se observan como puntos.